gracias por seguir en sintonía a través de las plataformas digitales de Al Grano. Les habla nuevamente Alberto Miranda. Esta tarde nos encontramos con el analista político Fanor Avendaño, con quien analizaremos la situación de la oposición política y el paso próximo a dar de esta en las próximas elecciones nacionales que se realizarán este 2021. Muchas gracias, Fanor, por acompañarnos en Al Grano. Es un placer, encantado de estar compartiendo con ustedes y con todo este equipo de jóvenes tan impulsadores de la noticia, y muy encantado con el lema sentido de ustedes, que es sin censura. Muchas gracias, Fanor. Este 25 de junio pasado, la coalición nacional opositora inició una nueva etapa al firmar estos estatutos o esta constitución de esta coalición opositora. ¿Cuál es el paso a dar por esta fuerza de oposición para consolidarse y enfrentar a los Ortega Murillo de cara a unas elecciones el año que viene? Tiene un gran desafío, indudablemente que sí. Tiene el principal desafío que tiene es convertirse en el interlocutor válido para dos aspectos determinantes. Uno, ser el que vaya a negociar como grupo preponderante la reforma a la ley electoral y la oposición al nuevo Consejo Supremo Electoral. Dos, que la comunidad internacional le tome como un grupo político beligerante. En tanto no se ven esas dos condiciones, no se puede atrever ni siquiera a poder asumir un tercer desafío, que es validarse en la opinión pública nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el grupo que llegue a convertirse en el interlocutor del gobierno del presidente Ortega para negociar las reformas electorales y convertirse en el interlocutor válido a nivel internacional para poder avalar esas negociaciones, pasan por un sinnúmero de obstáculos dentro de Nicaragua. Unificar criterios, construir consenso, crear corrientes de opinión pública que lleguen a demostrar que este proceso político de Nicaragua se va a decidir no por las balas, sino por los votos, y también crear las condiciones para que la población de Nicaragua comprenda que la problemática social, la problemática económica y el efecto dramático de la justicia pasa por un arreglo político y por una convención política, que es la ley electoral reformada, para ir a un proceso donde la transición democrática sea un sello eminentemente cívico, eminentemente constitucional, porque hemos dicho desde hace 2 años, inclusive con ustedes, que lo señalábamos, y esto caía muy mal a veces en el oído de algunos dirigentes políticos y gremiales: todo dentro de la Constitución, nada de la Constitución. Ahora, se ha criticado el papel de los partidos políticos dentro del PRD y el Partido Liberal Constitucionalista, que, como sabemos muy bien, sufre una crisis. Que vaya a un proceso electoral y el que gane lo va a reconocer como legítimo el gobierno de los Estados Unidos. Esa fuente sin censura tiene que abrirse a esos espacios de opinión, porque tiene un arreglo político de previo para dos cosas fundamentales. Quiero repetir: la primera, la reforma electoral, ser en base a estándares mínimos de aceptación, y la segunda, que es cómo va a ser compuesto o recto el actual Consejo Supremo Electoral.
Desde esa perspectiva, tenemos que entender el gobierno del presidente Ortega para llegar a esos acuerdos, porque esto va a ser inclusive empujado desde fuera, porque ya nuestra política nicaragüense, lamentablemente para algunos y afortunadamente para otros, está incidiendo muchos grupos de poder político nacional, grupos hemisféricos y gobiernos muy claramente establecidos. Fanor, te voy a pedir si podrías repetir la primera parte. Pasa que tenemos problemas de conexión en estos momentos. La lluvia, la pequeña brisa, hablando un poco sobre Kitty Monterrey, su posición y Ciudadanos por la Libertad. Bueno, yo decía que independientemente de lo que ella exprese, estos son reacomodos y no hay que temerles a las expresiones. Por muy radicales que parezcan, las expresiones de los dirigentes políticos saben que es conduciendo procesos que a la hora que ellos vayan a negociar ellos mismos, esos golpes de mesa, pues los han pegado primero. Kitty Monterrey sabe que por él solo no puede ir a ningún lado. Tiene que ser sus propias coaliciones. Y las coaliciones de los partidos políticos también, por mucha legitimidad, mucha beligerancia y sobre todo por mucha condición legal, porque para ir al Parlamento e ir a las elecciones tienen que tener condiciones legales. Los partidos políticos tienen que retroalimentarse, tienen que fortalecerse con los grupos sociales. Y Kitty Monterrey lo que está pretendiendo, yo soy partido y vengan a mí. Y entonces, y otros grupos políticos gremiales, no políticos partidarios, quieren que los partidos lleguen a ellos y ellos marcar la agenda. Lamentablemente no va a ser así y hay que ser muy claro. Quienes marcan la agenda de negociación política van a ser los partidos políticos. Los grupos de interés, los grupos de presión, los grupos sociales, los grupos estudiantiles, tienen que ser beligerantes dentro de los partidos para incidir en esa agenda. La narrativa está dispersa y está distorsionada de esos grupos. Tienen una narrativa política ajena a la realidad. Ellos tienen que incidir en perderse, diciendo que los partidos tienen que someterse a ellos. Y en la medida que vayan estos creyendo que los partidos se van a someter a ellos, van a quedarse sentados a la vera del camino. Y ahí van a ver pasar. Porque ya no falta, cuando comenzaste, Alberto, con la primera intervención, como vos muy sabiamente lo dijiste en el análisis, estamos a medio, lo que quiere decir que año y medio en materia política es un año. Ya estamos en el proceso preelectoral, no vamos para él. Ya, que cuando ya las elecciones sean decretadas y ya vayamos al proceso en sí, ya no vas a seleccionar, ya no te vas a aliar, no vas a determinar un programa de gobierno. Eso ya va a estar establecido. Quiere decir que tenemos un líquido año, porque para el próximo mes de julio, que va a ser un año en el 2021, ya tiene que estar todo el cuadro rayado. No lo va a rayar en octubre del 2021. Todo va a estar cocinado en abril del 2021, para en junio del 2021 entrar toda la campaña electoral. Por lo tanto, el que no quiera asumir con responsabilidad estos plazos de tiempo, es que, como te digo, quiere estar sentado al camino viendo pasar los acontecimientos políticos y no actuar y no ser protagonista. En palabras, más que entrar a la historia del proceso político electoral del 2021, tenés que asumir. Ahora, respecto a las reformas electorales, ¿quiénes deben de participar en este proceso de reformas? Deben de estar también en un espacio como movimiento autónomo de estudiantes, porque se ha criticado mucho que ciertos entes políticos que manipulan la participación estudiantil. Bueno, habría que determinar algo muy serio.
en el análisis político para no engañar a tu audiencia, a tus seguidores. Ya no son dirigentes estudiantiles, son dirigentes jóvenes políticos. Le pedís a ellos su inscripción de sus notas y de sus clases. Yo doy clases en muchas universidades y no los veo ahí recibiendo. Entonces mejor definamos dirigentes jóvenes políticos con la legitimidad que se han ganado. Y yo te lo aceptaría así. Pero que digas que son líderes estudiantiles, ya no son líderes estudiantiles. No los ves ni siquiera en un cafetín estudiantil. Y no es el caso, ¿verdad? Pero son líderes políticos que ameritan estar los campesinos, ameritan estar los jóvenes obreros también, ameritan fundamentalmente los grupos feministas de la diversidad, que nadie les regaló ese espacios a otros, los grupos de la diversidad y los grupos feministas. Por lo tanto, tienen toda la moral de estar ahí, pero tienen que estar también claros y convencidos que podrán participar todos en las mesas, podrán participar todos en los debates, coloquios, en los foros, en las demandas, pero con quien se va a firmar es con los partidos políticos. Por lo tanto, su incidencia es anterior, no posterior. Y esa es la filosofía que debe prevalecer en ellos. Es desde ahorita. Y además he visto excelentes propuestas de jóvenes políticos. Y me alienta mucho que ya tienen mucha madurez para hacer propuestas en reformas electorales. Hay mucho, para mí, muchos líderes juveniles políticos. Y yo creo que esas propuestas enriquecedoras de ellos hay que asumirlas con mucho. Ahora, ¿cuáles son estos retos que presentan las organizaciones políticas opositoras en esta etapa que comenzó desde este mes que pasó para enfrentar elecciones? Es importante determinar que hay que trabajar en un cuadro con una agenda muy específica para el país. Primero, ¿qué le propones al gobierno que venga? ¿Y qué le vas a proponer en un programa de gobierno a la población? Uno. Dos, ¿qué significa la unidad? La unidad en Nicaragua se replantea como una necesidad en unidad en la diversidad. Si querés unir elementos determinados, unísono, estás perdido. Aquí ya no se puede hablar de una unidad, de un caudillo. Aquí ya no se puede hablar de una unidad de un sector económico. Aquí hay que hablar de unidad con sectores que plantean una política agraria integral como el movimiento campesino, y eso tiene que estar en una agenda política. Aquí se tiene que hablar en una agenda política que los jóvenes de estos políticos plantean sobre una educación liberadora legítimamente. Aquí hablamos de los grupos de la diversidad, de los grupos feministas, de acabar con el femicidio, la violencia contra la mujer y la denigración a los grupos de la diversidad. Aquí hablamos de cumplir cabalmente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la diversidad. Aquí tenemos que hablar de la problemática de la niñez, de la alimentación, de los problemas ecológicos, de la institucionalidad, pero sobre todo yo creo que el elemento que debe unir al país es el tema de la justicia. El tema de la justicia. Y la justicia, ese tema, por cualquier arreglo político, pasa primero por la libertad de las presas y presos políticos. Es lo primero que debe estar en la agenda por cualquier grupo, independientemente de todas las opiniones que puedan tener sobre el mismo. Por lo tanto, la pregunta, te digo, es tan amplia que nos hace que cómo ir concretando una agenda mínima que considero yo no debe pasar de 10 puntos. El pueblo de Nicaragua está un poco agotado de los discursos tardíos. Tiene que haber un mínimo de 6 puntos y máximo de 10 puntos.
para que todo el pueblo abrace a conciencia ese consenso en mayoría, por decirlo así, que se puede ir construyendo. Pero tiene que ser incluyente. Y ahí doña Kitty Monterrey yo creo que lo va a terminar haciendo. Yo creo que doña Kitty va a terminar siendo pero obviamente que es el partido con más posibilidades, con el desgaste que tuvo el PLC, y entonces ella está aprovechando el desgaste del PLC para hacer una agenda política, y creo que todo político en un espacio preelectoral es lo mínimo que podría ser. Para finalizar, Fanor, se puede ir a elecciones con presos políticos. En diferentes ocasiones, diferentes actores políticos de la misma coalición nacional han dicho que incluso si no accede a soltar a los presos políticos, se debería de ir a las elecciones. Esto es factible para hacer creíbles y transparentes un proceso electoral. Dentro del marco del acuerdo político, que sepan las personas que va y que se va a dar, para no engañarnos, tiene que prioritariamente resolverse la libertad incondicional de las presas y presos políticos. No me cabe a mí, ni como analista político, ni como miembro del Partido Social Cristiano, a 25 de la Constitución Política Democrática de nuestro país, que estos días está de 25 aniversario, que podamos ir a un proceso electoral con mujeres y otras de las rejas, sacrificándose y reprimiéndose sin una participación legítima, cuando ellos deberían de estar gozando de sus derechos civiles y políticos. No lo concibo yo, ni como jurista, ni como político, ni como académico. Tiene que verse la libertad incondicional de las presas y presos políticos. Muchísimas gracias, Fanor. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el medio de comunicación digital Al Grano. Muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos a través de su plataforma de información digital. Eran declaraciones de Fanor Castaños, analista político, con quien abordábamos los diferentes retos y papel de la coalición de cara a las elecciones nacionales que acontecerán el año que viene, en el 2021. Muchas gracias. Recuerde, para información, visitarnos a través de nuestra página web en www.algrano.org y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Reportó para El Grano Alberto Miranda.